amigos? Bienvenidos a nuestro espacio un día más. Vamos a hablar de algo muy abstracto, pero muy apasionante, que ha empeñado el esfuerzo y la dedicación de mucha gente antes que nosotros. Vamos a hablar del Consejo de los 9, de Nine, como dicen los ingleses. Un tema apasionante. Necesitaríamos más de un vídeo para hacerlo, pero vamos a intentar meterlo todo y vamos a ilustrar un pequeño artículo con las canalizaciones de una contactada, que ahora vamos a hablar de ello. Un artículo cortito, pero antes de nada vamos a presentar el asunto. Nosotros no somos partidarios de canalizaciones. Es muy difícil que captemos una o que avalemos una, o que consideremos una en toda su integridad. No quiere decir esto que haya personas que puedan canalizar o recibir información del más allá. Lo que ocurre es que somos muy escépticos, llevamos muchos años en este tema y hemos visto todo tipo de fracasos, de anuncios y de decepciones humanas. Preferimos otro sistema, que es la espontaneidad de lo que se recibe, bien vía sueño, vía intuición, y sobre todo buscamos resultados. Oiga, ¿qué canaliza usted? ¿Que hay que amar? Pues no nos interesa. ¿Nos ha descubierto usted la fórmula para hacer la antimateria? Nos interesa. ¿Veis? Bueno, el primer contacto que tuve yo con el Consejo de los 9 fue de una manera diferida, pero muy importante. Y me he referido a esto en bastantes vídeos, pero tengo que volver a retomarlo, porque es la referencia más directa que yo puedo avalar como cierta. Estando en Navarra, vivía entonces yo, teníamos una serie de fotografías de supuestas entidades extraterrestres. Voy a poneros ahora, según voy hablando, la foto. Y le dijimos a este ser hipotético que nos acercara, si era posible, que nos hiciese venir a un supuesto contactado que había tenido un contacto magistral en Panamá, un tal Máximo Camargo. Ya lo he dicho antes, pero vuelvo a repetir. Y no le mandamos el billete ni nos pusimos en contacto con él. Teníamos allí un delegado. Entonces la asociación además llegaba a miles de personas. Y teníamos en Panamá un delegado, un capitán del ejército de aviación. Creo que se apellidaba Arroyo, pero ya no me acuerdo el nombre. Y entonces nos mandó la información. Y nosotros, en plan coloquial, la gente que estábamos en Navarra, que nos reuníamos todas las tardes, dijimos, bueno, que nos manden aquí a este señor. Pero claro, enseguida dijimos, o dijeron mis compañeros, mandémosle el billete. Digo, pero si no tenemos dinero. Bueno, fue una broma. El caso es que al mes nos llaman de Madrid diciéndonos, señores, hay aquí un señor que le han mandado el Consejo de los 9 a su casa. ¿Y qué hacemos con él? Dice, bueno, pues vamos a bajar a Madrid, bajamos a Madrid y lo subimos a Navarra. Y le estuvimos allí entrevistando, sondeándole por arriba y por abajo. Y luego le llevamos a Radio Nacional, le presenté a otra serie de personas. Bueno, aquello fue muy apasionante, sobre todo porque era una persona analfabeta. Sin embargo, le habían metido una especie de casete en el cerebro que no se contradecía en absoluto. Lo que hablaba y lo que decía era superior a lo que él podía concebir. Escasamente sabía leer y escribir. Y por tanto, la información era tremenda. Concretándola muy rápidamente, él dijo que una astronave en el 87, tal y como habían anunciado el calendario maya, cuando correspondía a la primera llegada de los dioses, después se concretaría en el 2011 y el 2012, bajaron unos señores con una astronave que tenía en la panza una estrella de 5 puntas y le abdujeron, le llevaron para arriba. Aparecieron 3 señores con una túnica blanca, con pelo rubio, preciosos. Él dice que no vio perfección y belleza máxima como estos en ninguna zona del planeta. No conocía esa percepción de la belleza. Eran absolutamente seductores. Y tampoco sabía si eran machos o hembra, por tanto, podían ser andrógenos. Ellos le dijeron, nosotros venimos de la estrella blanca de Orión. La estrella blanca de Orión, la más brillante, es Rigel. Os lo voy a mostrar según voy hablando. Por tanto, vinieron de ahí. Yo creo que venían más de la M42, que es una nebulosa que está al lado, justo al lado de Rigel. Pero bueno, él le dijeron eso. Luego le dijeron que ellos habían llegado a la divinidad, ellos eran dioses.
habían llegado a la perfección absoluta y se manifestaban a él para darle un mensaje. Ellos le dijeron a su vez que uno de ellos era Ra, el dios Ra, y que en la India le habían llamado Rama, pero era el mismo, y el otro era Quetzalcóatl, que en ese momento los indios Hopi estaban esperando. Quetzalcóatl, para que nos entendamos, es para la cultura mesoamericana el dios máximo, y para la equivalencia, es decir, el mismo personaje, Quetzalcóatl fue la entidad que compenetró al Nazareno, a Jesucristo. Esa es la tradición esotérica. O sea que el que venía era el Cristo. Uno Quetzalcóatl, otro era Ra, y la otra persona, yo le pregunté, ¿podía ser Isis? Dice, sí, era Isis. Bueno, eran los dioses egipcios. Y ellos le dijeron, somos 8 dioses, pero formamos una unidad. El número 9 para nosotros es sagrado. Muy bien. Y le dijeron que iba a cambiar el mundo, el calendario maya en todo su contenido, etcétera, etcétera. Le anunciaron un cambio en el 89 que fue la perestroika, que se dio, pero también le dijeron, y eso es lo curioso, que iba a venir una especie de planeta o de artefacto en el espacio que podía causar la extinción de la humanidad en breve, en el 2012, pero no ocurrió. Por tanto, si eran Dios o eran tan perfectos ahí, o metieron la pata o no lo entendimos bien. Ese es el contacto que yo tuve con esos 9. Desde luego, nosotros supimos desde el primer momento que ese contacto no era para este señor, que en definitiva era un portador, era para nosotros. Vino desde Panamá a nuestra casa porque le habían enviado, sin mandarle nosotros el billete, el Consejo de los 9. Y además hablaba de alineaciones planetarias, algo que él no concebía de ninguna manera, pero claro, nosotros somos astrólogos y por tanto lo entendíamos perfectamente. Nos habló de la alineación del 89, de la espada de Dios, una alineación que se da con el retorno del Cristo en el 2011, y el que venía era Quetzalcóatl, que era Cristo, es decir, el que compenetró al Nazareno, al personaje humano. Todo eso, que está en varios vídeos que hemos hecho, nos dejó atónitos. En principio era el mejor contacto de la historia del hombre. Era el retorno de los dioses que habían prometido venir para empezar un nuevo ciclo. Se acababa un tiempo y comenzaba otro. Consejo de los 9. Ellos decían que habían realizado la divinidad. Luego vamos a ver en el artículo que vamos a ilustrar cómo han conseguido realizar esa divinidad. Ellos están en el punto del equilibrio entre el positivo y el negativo. Luego lo vamos a escuchar. Vamos a dar un salto. Primero, antes de nada, decir que la religión judeocristiana, las dos, están basadas íntimamente, íntegramente en Egipto, en la cultura egipcia. O sea, el cristianismo y el judaísmo no han inventado nada, sencillamente copiaron lo que había de los egipcios. Veamos el Consejo de los 9 y veamos la equivalencia con por ejemplo, el Apocalipsis, donde se habla de la jerarquía. En el Apocalipsis se dice que al principio había un trono. Sobre el trono había un cordero. Después, alrededor del cordero estaban los 4 vivientes. Y después 24 ancianos. Curioso, ¿no? Ahora vamos a ver lo que dicen los egipcios. La Enéada es ni más ni menos que los 9 dioses de Heliópolis, la ciudad del sol más importantes. El trono para ellos era el universo. Fijaros, el cordero es el dios Num. El dios Num era un dios con cara de cordero, con cara de carnero. Por tanto, en que en el trono se sentaba el carnero era el dios Num, que tiene que ser o que está representando el sol, la fuerza del sol. Los 4 vivientes que habla la Biblia no son ni más ni menos que Isis, Osiris, Set y Nephthys. Fijaros que, según la mitología y según la teogonía de los egipcios, el dios más importante, que era Atum, creó a Su y a Tefnut. Su era el aire y Tefnut era la humedad. Estos dos engendraron a Jef, que era la tierra, y Nut, que eran los cuerpos celestes. Y de esos 4 nacieron
4 vivientes, 4 seres como los seres humanos, que eran Isis, Osiris, Set y Neptis. Luego después ya vienen otra serie de dioses intermedios, la combinación entre ellos, cómo se mezcla. Esa era la Enéada. Y además hay 24 civilizaciones que están al servicio de esos 9. Curioso, ¿no? Curioso. Bien, pues vamos a dar un salto. Vamos a dar un salto y nos vamos a ir a 1950. No éramos nosotros solo los únicos que habíamos conectado con los 9, con la máxima jerarquía de la divinidad, como vais a ver en el artículo, sino que el famoso Andrija Puharic, el mejor parapsicólogo que ha habido en la historia de la humanidad, un médico que se dedicó a la investigación de Uri Geller y también la de Arigó, colaboró con la CIA en lo que se llama el programa de la misión remota, también estuvo en el programa de las drogas, bueno, un personaje, pero que tenía una capacidad analítica extraordinaria y que hizo contacto mediante hipnosis, mediante estado de trance, con la jerarquía de los 9 seres superiores, el consejo de los 9. El primer contacto lo tuvo con el doctor Vinod, que era un personaje, un místico hindú. Este personaje, hacia los años 50, le habló de fórmulas matemáticas parecidas a las de Einstein, o sea que tenía una información extraordinaria, y también a él le dijeron que eran los dioses de Egipto, los 9 dioses de Egipto, la Enéada. Después siguió la investigación con Uri Geller, y con Uri Geller lo hizo a través de cintas magnetofónicas, es decir, metía a Uri Geller en trance y se grababa una cinta, y luego la cinta desaparecía. Uri Geller tomó nota de todo ello, y lo que cuenta es sencillamente alucinante. Esos 9 son los dioses y viven en el equilibrio universal y expresan la divinidad. Dicen también que hay 24 civilizaciones, como los 24 ancianos de la Biblia, que están al servicio de los 9. Y además esas 24 civilizaciones tienen a su vez otros auxiliares, otras civilizaciones menores. O sea que aquí hay una jerarquía completa de nuestro universo. Más cosas, fijaros. Uri Geller dice, en estado de trance, doblando objetos, desapareciendo, las cintas desaparecían, se movían todos los objetos, aquello era un festival paranormal, era un dotado. Dice, nosotros hemos puesto en órbita de ustedes un satélite que se llama Spectra, un satélite que se puede considerar una base espacial o una astronave inmensa donde nosotros vigilamos su devenir. Le dicen además, nosotros venimos del planeta Jooba. Voy a llamarle Jooba porque en realidad, si pronunciamos en inglés sería Hubei o algo así, pero como voy a pronunciar españolizando o leyendo el nombre como aparece en español sería Jooba. ¿Pero por qué Jooba? Pues sencillamente porque según estos seres, el jefe de Jooba, que era un planeta inmenso, varias miles de veces mayor que la Tierra, el jefe era Jehová. ¿Os suena? Y Jehová, en su momento, eligió, digamos, encarnar o compenetrar o instruir o movilizar o pilotar a un nazareno en el siglo I, en el siglo 0, en el año 0, que era Jesucristo. O sea que Jesucristo sería un programado de ellos, un programado que lo compenetraba Jehová, que era del planeta Jooba. Así, ahora ya voy cogiendo el ritmo. Ese Jehová es ni más ni menos que Quetzalcóatl en la cultura maya. Y también es Anu en la cultura sumeria. Es el mismo. Digamos que desde el concepto judeocristiano sería el Cristo que compenetra a un humano. Han compenetrado muchas veces, por ejemplo, Moisés también fue dirigido por ellos. Esto es lo que cuenta, pero en un momento determinado Uri Geller desaparece de la vida de Andrija Puharic y coge otro, tuvieron 2 medios o 3 más, lo hacían en una jaula de Faraday, o sea, Andrija Puharic era un metódico y lo hacía en una jaula de Faraday, se ponían unos brazaletes de aluminio
esta mujer, esta medium, escribió bastantes trabajos y ella canalizaba o hablaba de un contacto con Tom, que no es ni más ni menos que Atum, el jefe de los 9. Y escribió un libro que se llamaba The Planet of Choice, un libro que fue un bestseller en el mundo anglosajón, y de ese libro hemos sacado un extracto que vais a ver a continuación, un extracto de las informaciones que ellos dicen. Una historia apasionante, tal como la entendemos. Por lo visto, estos señores, los Hobbit, es decir, los que vienen del planeta Jehová, habría venido por primera vez a la Tierra hace 34.000 años. Además, ellos dicen en el contacto que Einstein estaba al corriente de esto. Curioso, y es cierto, porque Einstein en una conferencia en Viena dijo que las entidades que venían del espacio habían estado aquí hace 35.000 años. Incluso también habló de eso el Von Braun, el jefe de los Apolo, el jefe de la misión Apolo. Pero fuera de esta anécdota, ellos dicen que vinieron hace 35.000 años a crear al hombre tal y como lo conocemos ahora. Es decir, ellos dicen que la raza autóctona del planeta eran los de color, los negros, y después ellos mejoraron mediante implantes genéticos no solo su civilización, sino otras 2 o 3 más, dieron como resultado el hombre que tenemos ahora, nosotros. Por tanto, somos hijos de las estrellas. Ellos dicen que estuvieron directamente programando a Abraham, y estuvieron allí en el monte Mamre con Abraham, también con Jacob, la escalera de Jacob. Habían estado también programando a Moisés. Moisés, que fijaros, dice, cuando está delante de la zarza ardiendo, le dice que le diga el nombre de ese Dios que está ahí. Y dice, yo soy el que soy. Y efectivamente ellos, y veréis en el artículo, que a la contactada que vamos a ilustrar, le dicen lo mismo, que ella es el que es, el alfa y el omega. ¿Os suena todo esto a concepto religioso? Bueno, pues Phyllis, la mujer, nos mete un libro de casi 600 hojas, todo de contactismo. Problema, que la canalización, en todos los casos, en todos, es en algunos casos dudosa. De hecho, estos señores, estas entidades prometen que hacia el año 70 iban a bajar a la Tierra y que le dicen a Uri Geller, a Rija Pujarich, a Phyllis Smeller, le dicen que van a bajar y que por tanto preparen a la humanidad porque seguro que bajan, pero no han bajado, o por lo menos no como decían. Es decir, siempre hay lagunas en el contactismo que son muy delicadas y por tanto hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué en este caso nosotros lo ilustramos? Sencillamente porque ellos vinieron a nosotros, ellos vinieron a mí, y no puedo ignorar que el contactado que venía había sido un contacto físico, no canalizado, y lo que decía les superaba en ciencia y en conciencia. Esos seres que se han manifestado en varias ocasiones con más gente, que son los dioses egipcios, los que crearon, que son los mismos que los sumerios, Isis, Osiris, Ra, Neftis, son los mismos que Anu, Enlil, Enki, y en otras culturas, en Tiwanaco, en la zona de los mayas, pues era Quetzalcóatl, y otros 9 dioses que venían con Quetzalcóatl. Ese Quetzalcóatl que era Atum, el jefe de todos ellos. Bueno, pues que es también, insisto y repito, el que compenetró, el que utilizó como instrumento a Moisés en un principio. También dicen que utilizaron a Buda, también dicen que utilizaron la cultura china, que se manifestaron allí también con 9 dioses, y también utilizaron a Jesucristo. Ellos también crearon la raza judía, tenían una especie de predilección por la raza judía. Y por tanto, Jesucristo habría sido, digamos, el instrumento que, digamos, de una u otra manera, utilizaron para crear un salto de conciencia. Ahí hay autores que están en conflicto porque realmente Jesucristo a lo mejor no cumplió el programa como se le había dicho, porque en principio, según algunos autores, al que utilizaron para hacer el programa era Juan el Bautista. Pero le cortaron la cabeza y luego entró en la sucesión Jesucristo. Bueno, pues todos estos personajes que luego nosotros los humanos deificamos no son ni más ni menos que instrumentos de ellos, del Consejo de los 9. Y además, entre 1987 y en el 2011 y 12,
habrían llegado a la Tierra, y hemos sacado muchos vídeos con las supernaves que ellos han tenido y con estos contactos, y se había cumplido la Pascua. Es decir, la Pascua es el retorno del Cristo, no el retorno de Jesús, porque Jesús del cuerpo físico desapareció, murió, y por tanto es el Cristo, es Quetzalcóatl el que habría venido en 1987 y luego se habría concretado en el 2011 y 2012 como el final de un tiempo y el comienzo de otro, lo que es el apocalipsis cristiano o judeocristiano. Bien, vamos a ver el artículo que hemos seleccionado de las canalizaciones de Zeli Smeller. Vamos a ver si os gustan, si tienen lógica. Vamos a contrastarlas y después hacemos unos comentarios para no alargar mucho el vídeo. Los 9 dioses son mencionados en una inscripción en el monumento 6 del sitio maya de Tortuguero, en el estado mexicano de Tabasco. El monumento fue erigido en 669 después de Cristo y es una de las muy pocas fuentes anteriores a la conquista que mencionan el 2012. Existen varias traducciones o traducciones parciales de la inscripción. Hablan de la llegada del dios mayor Bolon Yoctecú y 9 dioses de apoyo que volverán descendiendo sobre la tierra. Los 9 dioses no son sólo un ingrediente de la cultura maya, hubo también 9 dioses en la religión del antiguo Egipto, así como en muchas otras, por ejemplo la India, incluso China. Para los egipcios eran también conocidos como los 9 principios y estaban vinculados directamente con su deidad creadora Atum. Un grupo liderado por el investigador de lo paranormal Dr. Andrija Puharich contactó a los 9 en la década de los 50. Ellos creían que era una inteligencia extraterrestre no necesariamente física, pero definitivamente no terrestre en el sentido más literal. Puharich tenía claro que estas entidades tenían una conexión con el antiguo Egipto. Una de las primeras comunicaciones fue manejada por el médium indio conocido como Dr. Binod, quien entró en estado de trance y comenzó a hablar con los mismos. En la década de 1970, Andrija Puharich se topó con un joven psíquico israelí, Uri Geller. Durante los muchos experimentos científicos a los que Geller fue sometido, como parte de las experiencias de la CIA de visión remota, Puharich se dio cuenta de que Geller podía contactarse con los 9 a la vez. Otros como Phyllis Schlemmer también ha contactado a Tom, que es el portavoz de los 9 con quien habló también Puharich. Su historia se convirtió en informe para el aterrizaje en el planeta Tierra, dando título a su libro de dichas comunicaciones, The Only Planet of Choice. Otros contactados son Don Elkins y Carla Rueckert, que canalizan a Ra, un miembro de los 9, quien declaró que fue él quien construyó la Gran Pirámide, y en sesiones con Puharich, Tom dijo que la Esfinge fue construida en honor a él y llamada por su nombre. Yo soy Tom, soy el portavoz del Consejo de los 9. También soy Tehuti, también soy Jamarcos, también soy Jerenkar. Soy conocido como Thomas y Atom. Deseamos que sepan en primer lugar que no somos seres físicos. Soy el día y soy la noche, y soy el mediodía. El tiempo original en que estuve en el planeta Tierra o me identifiqué con su planeta fue hace 34.000 años. Yo soy el equilibrio. Soy un emisario de los 9,
y el principio de los 9 es la inteligencia infinita. Y lo que intentamos traer a este planeta es este tipo de inteligencia. Somos de 9 principios del universo, pero juntos somos uno. Estamos separados y unidos al mismo tiempo. Cada uno representa una porción de energía, conocimiento, sabiduría, amor, bondad, tecnología, etcétera, etcétera. Somos lo que se identifica en la tradición hebraica como los Elohim. No tenemos un cuerpo físico, aunque podemos ponernos el manto carnal cuando sea necesario. Aparecemos en muchas formas cuando es necesario, y en su proceso de pensamiento podemos parecer humanos, podemos aparecer como una energía en general, podemos aparecer como una luz muy brillante. Somos el universo. Venimos de la zona que hace frío, esto es la perfección. Estamos en el centro, y no deseamos sonar como si fuésemos perfectos o como si fuéramos egoístas, pero a nuestro lado está lo positivo y lo negativo. Y cuando digo esto, quiero decir que está lo positivo que no está equilibrado y está lo negativo que no está equilibrado. Estamos en el centro y estamos equilibrados. Existimos en el punto pivote del universo. La integridad es una perfecta armonía y equilibrio entre los que ustedes llaman bueno y malo. Esto es lo que nos mantiene en el punto central. Es por eso que somos el pivote, porque estamos en equilibrio. Cuando estamos juntos somos uno y somos el pivote. Ahora el consejo de los 9 está en el centro, y a nuestra derecha sería el mundo de la materia, y a nuestra izquierda el mundo de la antimateria. Si los dos se juntaran, tendríamos una enorme explosión. En relación con nosotros hay 24 civilizaciones físicas en otros ámbitos dimensionales. Y desde estas civilizaciones los seres físicos se han encarnado en su planeta Tierra y en ocasiones han intervenido cuando es necesario. Un ejemplo sería la civilización de Altea. Dependemos de Altea para comunicarnos con ustedes. Estos Alteans protegen el cuerpo de nuestro ser mientras se comunican con nosotros y nos proporcionan la tecnología para que podamos comunicarnos. Altea también era la cabeza de lo que se conoce como la civilización física que se manifestó en el planeta Tierra como la Atlántida. Hay otras civilizaciones y hay entre ustedes almas encarnadas de esas civilizaciones que han venido a ayudar al planeta Tierra. Una de estas civilizaciones, Jehová, fue la civilización que originalmente sembró el planeta Tierra, al igual que algunas de las otras, pero Jehová volvió a sembrar el planeta Tierra en 3 ocasiones. Esta es la civilización de la que derivan los hebreos. Jehová es la civilización que dio a luz al Nazareno. Hay civilizaciones de diferentes dimensiones, diferentes inteligencias, diferentes evoluciones que están trabajando con las 24 civilizaciones a su vez. Cuando los Alteas se manifiestan en la Tierra, tienen una apariencia similar a la suya. Tienen una tasa de vibración más alta, pero pueden adaptarla a la tasa de vibración que es correcta para el planeta Tierra. Hay otras, como los de la civilización de Ashán, que no se parecen a la gente del planeta Tierra. Ustedes pensarán que algunos de estos visitantes no tienen belleza. Su belleza estará en su interior. Habrá muchas apariciones y no todas serán iguales. Dentro de sus civilizaciones, los 24 han alcanzado la perfección, la unidad de la unidad, la completa obediencia al Creador. Por lo tanto,
entienden su mundo físico y no se dejan atrapar por la baja vibración de su planeta. También hay ciertas civilizaciones, no de los 24 o sus civilizaciones auxiliares, que tienen un gran deseo de controlar la Tierra, mantener a las almas en cautiverio. Los gobiernos de su mundo se han negado a aceptar que haya otros de mayor inteligencia y más espirituales que los que existen en el planeta. Necesitamos transmitir a la gente que nunca les haremos daño. Solo tenemos interés en salvar al planeta Tierra, porque en verdad, si no hay otras civilizaciones para ayudar a la Tierra, traerán destrucción a sí mismos. No vendremos a controlarles, no vendremos a esclavizarles. Llegaremos con amor, paciencia y comprensión. La autodestrucción del planeta Tierra podría afectar a otros sistemas del universo. Por eso tenemos que descender para ayudarles. También hay quienes quieren descender a su planeta porque han comenzado la destrucción de su propio planeta físico y están buscando un lugar para reubicarse. Por lo tanto, están experimentando con seres humanos y animales para probar las posibilidades disponibles. Como sabes, en tu planeta Tierra, el país de Estados Unidos ha pactado con entidades de fuera. Ha creado una situación secreta entre su gente que no puede ser revelada. No han revelado los hechos, por lo tanto, esos poderes pondrán una cortina de humo. Pero llegará un momento en el futuro, cuando las personas funcionen como una fuerza unificada contra estos pactos secretos incorrectos, que podrán desenmascararlos y castigar a los culpables. Los alteanos tienen la altura de un hombre normal. El color de sus ojos es un tono azul como el de su cielo despejado. Tienen una apariencia traslúcida. Son muy bellos en la coloración. Cuando decimos traslúcido es que su vibración es traslúcida. Sus naves son traslúcidas. Los hobbits son más pequeños y de piel oscura, no tan claras como los alteans. Tienen cabello y melena recta, también oscuros. Un hobbit vive, si lo pusiéramos en su tiempo de la Tierra, la equivalencia de 500.000 a 1.500.000 de sus años. Los hobbits tienen un método de hablar por transmisión de palabras, mientras que los alteans se comunican a través de una computadora. Los alteans son de dos polaridades mezclados en una unión andrógena. No tienen lo que llamarían hombre y mujer por separado. Incluso los hobbits pueden tener en una sola identidad tres polaridades distintas. Dentro de Altea, como se indica en su Biblia, hay una cifra de 144.000 seres. En Jehová serían más de 5 millones. Los orígenes de la humanidad no evolucionaron de los animales de la materia terrestre. Habría un grupo que surgió por sí mismo de raza negra. Todos los demás fueron colonizados y fusionados para crear especies. Bueno, amigos, esto es lo que podíamos haber, hecho un artículo mucho más largo, pero se hace pesado, con 4 retazos de lo que quieren comentar, vale. Veis cómo han venido a la Tierra, veis cómo nos han engendrado, hablan incluso de los negativos de un programa que los americanos tienen con una raza que ha perdido su planeta y que vienen aquí de una u otra manera a buscar un sitio de acogida, y hablan de un aterrizaje permanentemente. Esos dioses, la definición que más me gusta del contacto es cuando ellos dicen que no son buenos, pero tampoco son malos, sino que son el equilibrio, el Tao. Porque los buenos son imperfectos, los malos son imperfectos y ellos están en el centro, qué curioso.
y que los 8 seres hacen con la unidad el 9, que es, como antes he dicho, la Eneada de los dioses de Heliópolis, los antiguos padres que crearon al ser humano. De una u otra manera decimos que los sumerios, que la cultura de Enki, Enlil, Anu, la cultura de Tiwanaku con Quetzalcóatl a la cabeza, la cultura de Egipto son los mismos seres que hace 34 o 35.000 años comenzaron un implante genético, una aceleración de la humanidad y que van cumpliendo un calendario matemáticamente tal y como lo anunciaron. El Apocalipsis es el calendario maya. La llenada, la Pascua que tanto quieren celebrar los judíos y los cristianos, no es ni más ni menos que la llegada de Quetzalcóatl o Atum, que es el padre de todos ellos, que según estos también son los que crearon a la raza judía. Hay una cosa que a mí me hace sospechar. Primero, ¿quién es el que pregunta? Si el que pregunta, por ejemplo, cuando la canalización la hace el doctor Binov, que era hindú, habla de su cultura y habla de fórmulas matemáticas y científicas. Si yo soy un astrofísico, seguramente recibiría un contacto en parámetros astrofísicos o matemáticos. Pero la contactada que utiliza Uri Geller, aunque con todas las precauciones, en una jaula de Faraday, con filtros para que no se metan entidades negativas, canaliza mucho su información de acuerdo a su acervo cultural. Soy cristiana, soy judeo-cristiana y por tanto hablo de Jesucristo, hablo de toda la cultura de Apocalipsis y demás. Es decir que, de una u otra manera, las canalizaciones, aun con el máximo rigor y con el máximo control, como es en el caso de Uri Geller, que realmente lo hacía cabalmente, aún así hay parásitos mentales de la persona que canaliza. ¿Por qué he escogido este contacto? Primero porque cuando vinieron a nuestra casa, yo entonces vivía en Navarra, vinieron físicamente, no canalizando, y nos dieron, y además se enmarcaban en una alineación planetaria que era del 87, que era el despertar de los hijos del sol, como decía Argüelles, el catedrático de arte de la Universidad de California, que hizo el factor Maya. Entonces, como encajaba en una alineación planetaria, había pasado el filtro que yo le puse de la lógica matemática y la lógica astrológica y la lógica histórica. Y encima vino físicamente, yo dije, ok, lo acepto, pero que si me viene un señor, bueno, nosotros para que os hagáis una idea, en la asociación Adonai, que es la que teníamos, pues teníamos apuntadas, y lo he dicho en otros vídeos, y suena jocoso, pero es verdad, esto es cierto. Teníamos unos 6 o 7 Jesucristos reencarnados que habían venido a ayudar a la tierra. Eran gente que se conectaba con nosotros. María Magdalena sabía 10 o 12. Los apóstoles de Cristo teníamos todos reencarnados en nuestra asociación. Yo creo que llegábamos a cerca de 50.000 personas en el mundo. Aquello fue tremendo. Pero claro, aquello era una paranoia absoluta. Entonces salimos escarmentados de canalizaciones, de contactos y demás. Es más, tenéis algún canalizador clásico, no voy a decir nombres, que miráis los contactos que tuvo hace 40 años y los que tiene ahora son los mismos, pero no ha pasado nada. Algunas veces me dicen, ¿qué contactado te gusta? Pues me gusta este, porque vino físicamente a nosotros, nos lo mandaron y vino enmarcando en una lógica astronómica y astrológica, cumpliendo una tradición, ciñéndose al calendario, y además cogieron un analfabeto. Y al coger un analfabeto, la información se la habían metido en un cassette de tal manera que repetía sistemáticamente lo que le habían dicho sin entenderlo. Y yo le puse muchas trampas, sobre todo cuando empezó a hablar de alineaciones planetarias. Lo de otra cosa no sé, pero de eso un poco, porque me gano la vida con ello. Por tanto, para mí es válido este contacto. ¿Eso significa que es válido los 9? Creo que sí. Creo que hay un consejo superior, que son los 9 dioses, la Eneada de los egipcios. Creo que Atum es Ra, que es el dios sol, es el cordero que está sentado en el trono. Creo que es cierto la jerarquía que nosotros concebimos en el universo. Creo que hay todavía mayores jerarquías, pero esto es lo que concebimos, lo que expresa Dios. Las 24 civilizaciones están a su vez ayudadas por otras tantas civilizaciones que son los encuentros que vienen aquí de las distintas humanidades que nos visitan. Me encaja todo, creo que existen. Eso significa que toda la canalización que hizo
Uri Geller que hizo Andrija Puljaric con sus medios es cierta? No, no creo. Si leéis el libro de Sally Smeller, pues veréis que hay muchas lagunas y no me encaja. En fin, esta es la historia que os quería presentaros al Consejo de los 9. Si por alguna razón se os presentan y os dicen algo, os ruego que nos lo enviéis, porque nosotros utilizamos la información no canalizada, canalizaciones no, espontánea, que nace del sueño, que nace de la presencia física, sobre todo, enviárnosla, porque estamos en compromiso con todos los que escuchan, para reenviárselo diciendo lo que está pasando. Nada más, os mando un saludo cariñoso, no quiero hacer largo el vídeo y os emplazo hasta el siguiente.